Pero hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que se llama ¿Cómo matar la ira? Ya vimos hace 8 días que la ira nos mata y vimos todo lo que eso significaba, pero hoy quiero que entendamos que Dios tiene una solución para dejar la ira. Y hablábamos de que la ira es una fuerte emoción. ¿Sabía que es una emoción dada por Dios? Lo hablamos, ¿verdad? Cuando no se cumple una necesidad o una expectativa en nuestra vida. Por eso Proverbios 29-22 dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Así somos nosotros. Por eso hablábamos de que debemos aprender a actuar, ¿se acuerda? En lugar de responder como se nos ocurra, sino que tenemos que aprender a actuar en cada situación para que esa llama de la ira no consuma nuestra vida y no destruya nuestras relaciones interpersonales. Lo mismo dice Proverbios 14-17. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. ¿Cuántas locuras ha cometido usted cuando ha estado enojado? Y los que maquinan maldad son odiados. ¿Quiere que lo odien? Tenga ira. Si usted se quiere ganar el desprecio de sus vecinos, de su familia, de su esposo, sea una persona con ira. Nadie lo quiere. Mire, dice que son odiados. Puede cantar usted la canción, nadie me quiere, todos me odian. Cuando usted tiene ira. Hablamos también de la magnitud de la ira y eso tiene que ver, así como el calor tiene varios grados de temperatura, la ira también tiene varios niveles. Hablábamos de la indignación, cuando algo nos indigna, pero hablábamos también de ya la ira como tal. Hablábamos después viene la furia. Usted hace cosas de las que luego se arrepiente. Y en la rabia, hay personas que actuando en rabia ni siquiera se acuerda de lo que hicieron. De eso estuvimos hablando. Y por eso quiero invitarla a que si usted se perdió la charla de hace 8 días, la pueda mirar en nuestro canal de YouTube, en Spotify también, porque allí están las claves para entender cuáles son esos niveles o magnitudes de la ira. Haciendo un repaso también, hablamos de cuál era el mal uso de la ira. Hay un enojo prolongado, gente que lleva años con ira, que no ha perdonado. Pero también hablábamos de esa ira reprimida que parece una olla a presión. Usted la lleva ahí por años y en cualquier momento estalla. Les conté la historia de los frijoles en mi casa. Hay una ira explosiva, esa ira que estalla y que nadie puede controlar. Y recuerda que hablamos de unas señales de la ira, que hablábamos que era necesario identificarlas. Cuando usted sube la nariz, cuando usted le hierve la cara, cuando usted comienza a mover el pie, se le mueve solo, usted no sabe qué hacer. Esas son señales para identificar que usted tiene ira. Y luego hablamos de cómo actuar en lugar de reaccionar. Y hablábamos que actuar es tomar una decisión sabia. Reaccionar es simplemente dejarse llevar por el impulso. ¿Qué diferencia, no? Y por último, hace 8 días hablamos de los síntomas de una ira no resuelta. ¿Y se acuerda que hay unos síntomas físicos? ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos a nivel físico? Dice que hasta estreñimiento podemos tener, ¿sí? Dolores de estómago. Pero no solo eso, mire la enseñanza para que usted vea todo lo que puede llegar a su vida a nivel físico. Hablamos también a nivel emocional, todo lo que puede pasar en nuestras emociones. Y por último, hablábamos de todo lo que la ira puede producir a nivel espiritual en nuestra vida. Así que hoy quiero que hablemos de esa ira albergada. ¿Has escuchado esa palabra albergada? Conjúguela. Yo albergo, ¿cierto? Hay una ira albergada en nuestro corazón. Yo quiero comenzar preguntándoles si usted tiene una ira albergada en su corazón. ¿Ha pensado en eso? ¿Sabe que muchas personas viven sin darse cuenta que han estado albergando ira en su corazón por años? Un enojo prolongado puede llegarse a convertir en ira albergada. Y muchas de esas iras albergadas las tenemos incluso desde niños en nuestro corazón. Son heridas que hemos recibido desde la niñez por el maltrato. Padres que fueron abusadores, un familiar que nos hizo daño o por abandono. Mire, un niño que ha sufrido abandono, si no ha logrado perdonar, es un adulto que va a estar más adelante lleno de ira albergada. Pero también podemos tener ira albergada por situaciones difíciles.
Cuando somos niños y no hemos tenido padres que nos enseñen bajo los principios de Dios, entonces crecemos inconformes con la vida que llevamos. Y es las preguntas que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué no nací en Australia con canguros? ¿Sí? Con el mar por todas partes. Muchos dicen, ¿por qué nací bajo esta situación? ¿Por qué nacimos sin plata? ¿Sí? Y muchos años llevan ahí albergando ira en su corazón, aún desde niños. Entonces, usted ni siquiera sabe por qué es una persona llena de ira hoy, que responde siempre de mala manera. Alguien le pregunta algo y usted siempre responde mal. O se aira por pequeñeces, por tonterías. O usted sonríe por fuera, pero por dentro hay mucho dolor. O es impaciente. ¿Cuántos aquí son impacientes? A veces tiene que ver con la ira. Usted siempre tiene que decir la última palabra. Después de su palabra, no hay otra cosa. Usted siempre culpa a los demás. Es que tú. Siempre se siente desmotivado. Nada lo motiva en su vida. Ha perdido el interés en la vida. Se frustra con facilidad. Todos esos son síntomas de que podemos tener ira albergada en nuestro corazón. Es por eso que el Salmo 19:12 dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Porque hay cosas y hay pecados y hay situaciones que ni aún nosotros conocemos de nosotros mismos. Así que quiero invitarle hoy delante de Dios que usted pueda entregarle al Señor todas esas situaciones que quizás lleve en lo más profundo de su corazón. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos que hay unas causas de la ira. Y quiero fijar su atención en eso. ¿Qué causa la ira? Sabe que la Biblia nos habla de 4 cosas, de 4 situaciones que causan la ira en nuestra vida. Y son el dolor, la injusticia, también el temor y por último, la frustración. Son 4 cosas. ¿Te quedó claro? El dolor, la injusticia, el temor o la frustración. Y quiero que hablemos del dolor. Mire, cuando hablamos del dolor, hablamos de que nuestro corazón ha sido herido. ¿Alguna vez ha sido herido? ¿Sabe que es muy común encontrar corazones duros por causa de haber sido heridos en el pasado? Una relación que te hirió, un hombre que te hirió, que te maltrató, que te ultrajó, que te utilizó. Y ahora tú vives con un corazón dolido y ya es difícil que lo abras. A muchas personas les cuesta abrir el corazón luego de que han sido maltratadas. Y nos pasa. Y esa ira, como les digo, es un muro protector que ponemos que impide que las demás personas entren a nuestra vida y nos evitamos heridas. Y ese ejemplo lo vemos en la vida de José. ¿Se acuerda de José en la Biblia? Mire, José era el hijo preferido de su padre Abraham. El que más quiso, de Jacob, perdón. Era el hijo preferido de Jacob y del nieto preferido de Abraham. Ya es que esa era la idea, sí. Y por eso sus hermanos sintieron ese rechazo y dice la Biblia que vivían airados y buscaban todo el tiempo cómo hacerle mal. Cuando uno va a Génesis 37, 3 al 4 dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. ¿Le ha pasado eso? A mí me pasó también. No, mentiras. ¿Le ha pasado eso? Mire, a José le pasaba, a sus papás lo amaban más, entonces cuando hay rechazo, sus hermanos se sentían odiados, rechazados. Entonces todo el tiempo, dice que ni siquiera lo saludaban bien. José ahí: buenos días, ¿qué le pasa a usted? ¿Cuál buenos días? Muérase. Esas eran las frases que le daban a José todos los días, durante toda su vida, no solo un día. Imagínese un niño creciendo así: bruto, tonto, chite, largo de aquí, todos los días. Ahí estaba José. Por eso quiero que usted piense en esos momentos, en esas situaciones que a usted le causaron dolor durante todo el trayecto de su vida, desde niño,
cuando adolescente, cuando joven, ahora que usted se casó, ahora que usted vive con su esposa, con su esposo, todavía hay situaciones en las que nos podemos sentir odiados. ¿Qué le lleva hoy a albergar ira en su corazón? El odio. Pero también hablamos de la injusticia. Cuando usted percibe que se ha cometido una injusticia contra usted o contra los demás, eso causa esa ira albergada. Y la Biblia nos dice que si cuando vemos algo injusto y no perdonamos rápidamente, esa falta de perdón, esa ofensa sin resolver, se va a anidar en nuestro corazón y se convierte en amargura. Por eso hay gente que cometen injusticias contra ella y se vuelve amargada. Nos ha pasado, ¿verdad? Pero también hablamos de que una causa de la ira es el temor. Y eso tiene que ver cuando su futuro se ve amenazado. ¿Cuántos aquí tienen temor del mañana? Mire, por más de que usted le pague a un brujo, a un adivino, el futuro no existe. Hay gente que dice que es experta en adivinar el futuro, ¿cierto? Léame la carta, el chocolate, el tabaco. Eso no existe. Y muchos viven con temor pensando en eso, porque todos fuimos creados con la necesidad íntima por Dios, dada por Él, de vivir en seguridad. De hecho, las mujeres, a ustedes les encanta vivir más seguras. Ustedes se casan con el hombre que las haga sentirse seguras. Por eso necesitan casa, carro, beca, perro, ¿cierto? Cocina grande, casa de 2 pisos, de 3, porque ustedes quieren sentirse seguras y es una necesidad íntima dada por Dios. Por eso cuando nos preocupamos, cuando nos vemos amenazados o nos enojamos por el cambio de las circunstancias, entonces estamos respondiendo al temor de esa manera, con ira. Un corazón con temor desconfía del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Eso dice la Biblia. Pero por eso Dios tiene su amor para con nosotros. Mire lo que dice 1 Juan 4:18. En esa clase de amor, el amor de Dios, no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. En el perfecto amor no hay temor. Cuando usted experimenta el amor de Dios, cuando usted sabe quién es Dios y lo conoce, usted no puede tener temor. Usted no puede tener temor de mañana. Ay, ¿qué será de mi vida mañana? El arriendo de mañana, ¿sí? La universidad de los niños tiene un mes y usted ya está preocupado por la universidad. ¿Cuáles son sus temores hoy? ¿Qué es lo que usted tiene miedo hoy? Algunos le temen no solo al futuro, le temen a la maldad. No, es que el mundo está malo. Vámonos de aquí, ¿sí? Otros tienen temor de quedarse sin nada. ¿Recuerda que hablamos lo que le pasó a Job? ¿Cuál era el temor de Job? Perderlo todo. No temas de lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? A veces pensamos que hay cosas imposibles para Dios, entonces tratamos de ayudarle. Tú no me puedes dar el hombre que yo siempre he anhelado. Yo te ayudo, Señor. Es Él. Tú no me puedes dar el trabajo que siempre quise, Señor. Me voy a poner a hacer esto. Tú no me puedes dar el llamado que yo he soñado tanto, entonces te voy a ayudar, Señor. Y nos preocupamos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Por eso debemos rendirnos al amor de Dios que echa fuera todo el temor. El Salmo 34:4 dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Cuando usted tenga un miedo por cualquier situación, por cualquier cosa, Señor, que esa uña encarnada salga, ore al Señor. Pero sin molestar cualquier temor que usted tenga. Padre, tengo este temor. Presénteselo a Dios. No se ponga a pelear con su esposo, no se ponga a pelear con su esposa, con sus hijos, con su jefe. Vaya delante de la presencia de Dios. Mire lo que dice. Le presenté todos mis temores. ¿Y qué hizo el Señor? Él respondía. Él responde. Pero si usted se queda callado con todos esos miedos. Y hablamos de que otra causa de la ira es la frustración. Cuando lo que hacemos no sale como queremos. ¿Alguna vez le ha pasado? Todos tenemos la necesidad creada por Dios de ser reconocidos. ¿Sabía que Dios
nos reconoce como sus hijos y es una necesidad básica. Entonces, cuando sus esfuerzos, todo lo que usted hace, no cumple sus expectativas o las expectativas de los demás, entonces se ve amenazada nuestra necesidad de sentirnos importantes. Y un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Caín. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Dice la Biblia que ellos en un momento presentaron una ofrenda delante de Dios. Y la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios. La de Abel sí. Entonces, ¿qué hizo Caín? Como su frustración, sus expectativas no fueron suplidas, se frustró tanto que se llenó de ira y asesinó a su hermano. En Génesis 4:3 dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y luego dice, cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín mató a su hermano Abel. Qué triste. Que no pasó mucho para que comenzáramos a ver personas llenas de ira como Caín. Todas esas 4 áreas, el odio, la injusticia, el temor y la frustración, causan ira en nuestro corazón. Así que, en tercer lugar, quiero que miremos entonces cómo puedo solucionar mi ira. Y para eso estamos hoy aquí, para entender cómo Dios ha diseñado la salida para que usted pueda vivir sin ira. Y sabe que un día Moisés, el gran Moisés, llegó al punto más alto de su frustración también con el pueblo de Israel. Era un día caluroso, todo el pueblo tenía sed y Moisés alcanzó el punto máximo de ebullición. Sabe que Moisés había llevado por el desierto más de 1 millón de personas. Qué difícil es llevar 1 millón de personas sobre las espaldas o sobre la espalda. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Moisés trabajaba día y noche. Hay historias increíbles donde nos dice que Moisés estaba tan cansado que tenían que venir y levantarle los brazos. ¿Cómo sería un líder así? Yo nunca he tenido que trabajar así, ¿no? Que venga, me levantan los brazos de lo cansado que estoy. Y Moisés tenía que trabajar de esa manera. Aún así, se quejaban siempre contra él, contra su liderazgo, lo culpaban por todo lo que pasaba. Se murió el perro, eso fue culpa de Moisés. Nos debimos haber quedado en Egipto donde el perrito tenía veterinario y todo el tiempo ahí renegando. Por eso en Números 20 encontramos esa historia. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo nos hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber, nada. Y ahí estaba el pueblo todo el tiempo renegando. Entonces Moisés comenzó a albergar esa ira. Imagínenselo, albergando todas esas palabras tan hirientes de la gente. Y la Biblia nos cuenta que una vez más no hubo agua, se acabó el agua. Y vemos que en ocasiones anteriores había pasado lo mismo, se había acabado el agua y Dios les había provisto del agua. Y una vez muy especial el Señor le dijo a Moisés, pégale a una roca y vas a darle a beber a todo el pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo 17 del 4 al 6. Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Mire a dónde habían llegado. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me prepararé frente a ti sobre la roca. Qué lindo Dios. Yo me pararé, frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, y golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se lo indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Sin embargo, nos habla de una nueva situación, un milagro similar. Pero esta vez el pueblo tenía sed y Dios le dijo a Moisés que no golpeara la roca como lo había hecho antes, sino que le hablara. Hay una diferencia, ¿no? Golpear, hablar, ¿cierto? Y Dios esta vez quería una explosión de agua,
no una explosión de ira. Pero como resultado de lo que Moisés hizo, que lo vamos a ver, Dios tuvo que reprender a Moisés. Mire lo que dice Números 29. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor, y luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebelde, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Ponga atención. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy. Dios le había dicho a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés llegó y la golpeó 2 veces. Como resultado, Dios disciplinó a Moisés, su líder escogido, y no le permitió introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Todo por qué? Por una explosión de ira. Moisés venía tan cargado que se le saltó la chispa, como decimos, y le pegó a la piedra con ira. Así que yo puedo entender que la ira, como vimos hace 8 días, no solo nos enferma, o sea, la ira no solo nos mata, sino que también la ira puede impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Sabía eso? Y qué triste que por un momento de ira, por uno solo, nosotros no logremos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas personas han renunciado a un puesto, a un trabajo, porque sintieron ira en un momento muy difícil contra su jefe. Yo me largo de aquí, se fueron. Quizás estén pasando necesidad por un momento de ira. Otros han decidido separarse en un momento de ira y echar su matrimonio a la basura por una situación de ira, por un momento de furia. Otros hoy están en la cárcel porque en un momento de furia, de descontrol, mataron a una persona y hoy están pagando las consecuencias de sus actos. Ahora, ¿qué has perdido tú por un momento de ira? Quiero que reflexiones en eso, porque debemos tomar la determinación hoy, la decisión de ponerle fin a nuestra ira. ¿Y sabe que la Biblia nos dice cómo hacerlo? La Biblia nos dice, y quiero mostrarles cómo Dios en su palabra dice que debemos matar la ira. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Hay que matar la ira. Y hay un versículo que me encanta en cuanto a la ira, y es el Salmo 37:8. Dice, no sigas enojado, deja a tu lado la ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Sabe que en primer lugar, para matar la ira, tenemos que tener una actitud y determinación para dejar la ira? A veces estamos esperando como que Dios haga el milagro. Claro, Dios lo puede hacer. Pero la invitación que yo veo de Dios aquí es, para ti es una determinación, no sigas enojado, no sigas con ira. Por eso el versículo dice, no sigas, deja, no pierdas. Es una cuestión de actitud y determinación. Nadie lo puede cambiar a usted si usted no se le da la regalada voluntad, ¿cierto? Si usted no quiere, nadie lo puede cambiar. Por eso el versículo, no siga, deja, no pierdas. Lo había visto de esa manera, pero en segundo lugar, cuando uno va a Santiago 1:19 dice, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo este versículo, se lo quiero poner en términos muy sencillos, oiga más, hable menos y demórese para irarse. ¿Cuántos son así? ¿Cuántas mujeres son así? Ay, sí. Mujeres, hombres, oiga más. Cuando usted tenga ganas de pelear con su esposo, su esposa o con alguien en el trabajo, oiga más.
Póngalo en práctica. Usted quédese ahí escuchando. Nos cuesta, ¿no? Uno está allá por dentro. Quiero decirle mis 10.000 verdades. Oiga, hable menos, o sea, quédese calladito. Sin importar la situación, hay estas técnicas, ¿no?, que nos han enseñado. Respire profundo. Algunos cuentan hasta 10, otros les toca contar como hasta 100. Pero a veces toman ese aliento para gritar más duro, ¿no? Pero no, cálmese, hable menos. Y por eso el versículo dice, en la Reina Valera, dice tardo, ¿cierto? Aquí también en la Reina Valera dice tardo para irarse. ¿Qué es eso? O sea, sea bien lento, pero para irarse. Es lo único que usted tiene que ser, bien lento. En lo otro sí, pilo, pero en la ira, bien lento. Demórese para irarse. Porque algunos son al contrario, bien rapidito se airan, comienzan a hablar de una vez como una lora, una metralleta, ¿cierto? Y después sí escuchan. No, es que mira lo que pasó. No, es al revés. Pero también encontramos unas recomendaciones de Dios para la ira. Y esta es una recomendación directa de Dios para la ira. Efesios 4, 26 al 27 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Mire que dejarse controlar por el enojo sí es un pecado. Algunos decimos, no, es que la ira no es pecado porque Dios dijo airaos, pero no pequéis. Pero dejarse controlar por la ira y el enojo sí es un pecado, porque el versículo dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Yo pensaba de niño que si yo me dormía, el diablo venía por la noche, si yo estaba bravo, y me llevaba por ese versículo, pero tenemos que entenderlo bien, ¿no? Pero dice, no dejemos que el enojo los controle, el versículo. Y no nos acostemos enojados. Qué importante ese principio. ¿Sabe que dice la Biblia que no den lugar al diablo? Porque el enojo da lugar al diablo. Algunos se pasan todos los días reprendiendo al diablo. Fuera de aquí, salga de aquí, para que no los estorbe. Pero se la pasan de mal genio con el esposo. Entonces, ¿eso de qué vale si la Biblia dice que el enojo da lugar al diablo? Entonces, por más que usted se la pase reprendiendo y con la R, y usted se la pasa enojado, le va a dar lugar al diablo. Mire, el diablo se mete ahí. Por más de que usted lo reprenda, si usted es una persona con ira, ahí está el diablo con usted, ahí cogido de gancho. Por eso más adelante estamos hablando en Efesios 4, 26 al 27, pero el versículo 29 dice, no empleen ningún lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. En otras palabras, no diga groserías. ¿Cuál es su grosería preferida cuando está con ira? ¿Alguna enfermedad venérea? ¿Sí? Piénselo. Cuando usted se pone con ira, ¿cuáles son las palabras groseras que usted usa? Y aquí ponemos, ¿cierto? El pitico. Pero muchas veces cuando estamos con iras, por eso el versículo dice, no empleen ningún lenguaje grosero. No diga groserías. Mire, por más de que se pegó con el borde de la cama en el dedo chiquito del pie, invoque la sangre de Cristo, Señor, ¿sí? Pero no diga. Hemos tenido algunas historias que hemos estado entre pastores y a veces alguien se pega y, pastor, qué pena, hermano, se me salió, sí, pastor, tranquilo. Pero no diga groserías. Y luego dice el versículo, ni ofensivos, no sean ofensivos. ¿Cuántos aquí son ofensivos cuando tienen ira? Los esposos somos especialistas en eso, ¿no? Vaya, llore con su mamita, ¿sí? Claro, como usted nunca tuvo nada, ¿han escuchado? Arrodillado en lambezuelas. Ah, ese sí lo ha escuchado, ¿sí? Etcétera, etcétera. No sean ofensivos. Porque cuando tenemos ira, lo primero que uno quiere es desahogarse siendo ofensivo con la otra persona. Pero quiero llamar su atención aquí. Mire que cada vez que usted dice una grosería con ira, o cada vez que usted ofende a alguien en ira, usted está pidiéndole al diablo que tome el control de esa situación. ¿Sabía eso? ¿Se da cuenta de lo delicado que es? Por eso algunas esposas
o esposos ofenden a su esposo diciéndole usted es un adúltero. Usted está diciéndole al diablo, tome control de ese adúltero. Cuando usted le dice, es que usted es un infiel, ahí está usted diciéndole al diablo, toma el control de esta situación a través de mis palabras. Eso da lugar al diablo y él usará eso en nuestra contra. Usted cree que se está desahogando y está invitando al diablo a que tome el lugar en ese lugar. Y por ahí se mete el diablo. Así que recuérdelo, cada vez que usted dice una grosería o usted ofende, el diablo es el que está ahí entronándose en ese lugar. Por eso sigue diciendo el versículo 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué diferente un corazón así, ¿no? Sean amables. Cuando usted tenga ira, les decía hace 8 días que es muy difícil, pero piense en el otro y sea amable. Nosotros los hombres nunca tenemos la culpa, mujeres. Sean de buen corazón, pero perdonemos. Y mire que el pasaje dice algo muy lindo. Perdonemos por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Es imposible perdonar en nuestras propias fuerzas. Intente perdonar una infidelidad, intente perdonar una palabra áspera, intente perdonar que se le haya olvidado la fecha de cumpleaños, intente perdonar en sus propias fuerzas, ¿no? Por eso es a través de Cristo. Cuando usted vea a ese hombre, esa mujer, esa persona que le ha causado ira, véalo a través de la cruz, vea que el Señor le ha perdonado, vea la sangre del Señor sobre esa persona y usted puede perdonarlo a través de la sangre de Jesús. Pero también quiero contarle cómo podemos matar la ira. Y es resolviendo nuestra ira contra Dios. Hay una película que se llama Dios no está muerto. ¿La vieron? ¿Quiénes la vieron? La 1, porque ya hay 3. La 1, Dios no está muerto 1, nos cuenta la historia de Josh Wheaton, ¿sí? Y su profesor, que se llama Jeffrey, que es un ateo, ¿no? La película nos muestra que ese profesor es una cuchilla, pero es ateo además. Y él le dice a todos sus estudiantes que para pasar la materia de él, todos simplemente deben firmar un papelito que dice Dios está muerto. Y ya con eso pasan la materia. Pero que si hay alguien que cree lo contrario, entonces tiene que demostrarle que Dios está vivo. Y solo un chico, este chico Josh, decide no firmar. Y entonces el profesor le dice, ok, usted no quiere firmar, entonces tiene 3 oportunidades en 3 debates que vamos a hacer durante el semestre para comprobarnos a todo el salón que Dios está vivo. Porque yo le voy a demostrar a usted a nivel de la ciencia, a nivel de muchos estudios que se han hecho que Dios está muerto. Y el chico toma la responsabilidad, ¿no? Así que en los 2 primeros debates el profesor le refuta todo. Con argumentos, el profesor le demuestra cómo Dios está muerto, cómo Dios no existe, cómo Dios es una invención de la humanidad. Pero en la última instancia, en el último debate, en la última discusión entre el profesor, ya finalizando el semestre, ya iba a perder el semestre el chico. Había perdido 2, el tercero y perdía la materia. Pero están en medio del debate y de repente el chico le dice al profesor, profesor, una pregunta, ¿es que usted odia a Dios? Y entonces el profesor le dice como, ¿qué estupidez estás diciendo? Sí, lleno de ira. ¿De qué está hablando? Profesor, ¿usted odia a Dios? Me está preguntando si ni siquiera creo en él. Usted lo odia y lo pone entre la espada y la pared de tal manera que el profesor dice, mire, yo odio a Dios, sí, yo lo odio. ¿Sabe por qué? Porque desde niño yo le oraba a Dios para que mi mamá no muriera de cáncer. Y ella se murió y Dios no pudo salvarla. Por eso yo odio a Dios. Y el chico le dice, ¿cómo puede usted odiar a alguien que usted cree que no existe? Y ahí termina la discusión, porque el chico logra darse cuenta que quizás lo que había en ese corazón de ese profesor era un odio en contra de Dios. Y por eso nosotros, al igual que ese profesor, muchos tenemos ira contra Dios y no hemos podido resolver nuestra ira hoy en nuestras relaciones porque profundamente tenemos ira contra Dios. ¿Por qué tenemos ira? Por la vida que hemos vivido.
por la ira que tenemos es por las situaciones que nos ha tocado enfrentar en nuestra vida. Pero tenemos que recordar que Dios es bueno. Tenemos que recordar que Dios es amor, que Él es justo y que Él tiene un plan para nosotros en nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada situación de nuestra vida. No importa lo que usted esté viviendo, Dios tiene un plan para su vida en este momento. Y por eso hoy quiero invitarle a que en este lugar hoy podamos dejar toda nuestra ira. Pero para eso tenemos que ir a la cruz. Y tenemos que decirle, Señor, yo quiero entregarte todas esas iras reprimidas, esa ira albergada que tengo dentro de mi corazón y entregártela a ti. Entregarte todas mis emociones y todo mi carácter. ¿Quieren hacerlo hoy? ¿Quieren dejar de ser personas llenas de ira para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos? Ahí donde usted está, quiero invitarle a que haga una sencilla oración a Dios y le diga, Señor, yo no quiero ser una persona que tenga ira en mi corazón.